¿Qué tal? Bendiciones. Feliz tarde. Qué bueno poder compartir con usted una vez más. Este es el día que hizo el Señor y nosotros nos gozamos y nos alegramos en Él. Quiero invitarle para que en estos próximos minutos usted pueda quedarse conmigo para recibir lo que Dios tiene para nosotros. No sin antes pedirle que siempre se vaya a su muro y comparta la transmisión con otras personas, para que ellos también puedan recibir la oportunidad y la bendición de la palabra de nuestro Dios. Seguimos compartiendo el día de hoy con el tema que hemos venido hablando las últimas semanas, y precisamente quiero continuar hablando acerca de lo que es el tema, lo que es la iglesia. Pero antes pues de que podamos compartir este mensaje, quiero pedirle por favor, que podamos orar, que podamos dedicar un tiempo para agradecerle a nuestro Dios y para ponerlo este tiempo en sus manos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias por tus múltiples misericordias para con nosotros. Muchas gracias queremos darte, Señor, porque hasta aquí has estado con nosotros, no nos has dejado solos. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias, oh Dios eterno, por este tiempo de poder compartir tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tu palabra es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, Señor. Ella discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Padre, creemos que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que tu palabra es como alimento para nosotros, porque tu palabra misma la declara, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Señor, creemos que la palabra que es enseñada va a cumplir el propósito por el cual se enviada en esta tarde. Señor, no se va a quedar sin fruto. Cada corazón, cada vida que reciba tu palabra, Señor, va a ser impartida, va a ser activada, va a ser, Señor, improntada para la gloria tuya. Creemos, Señor, que mientras tú nos das de nuevo para predicar tu palabra, Señor, tu mano de poder te pedimos que se extienda para sanar a los que están enfermos, para libertar a los que están cautivos, que los que están oprimidos vengan a libertad en el nombre de Jesús, que los que han estado presos en cárceles espirituales sean liberados para la gloria de tu nombre, que el entendimiento sea alumbrado. Oro, Señor, por espíritu de revelación, para que sea revelado Cristo a nuestro ser interior. Oro, Señor, por denuedo. Oro, Señor, para que ocurran cosas impresionantes, Señor, y maravillas, milagros y sanidades mientras tu palabra se enseñe. Padre, te pedimos ángeles que puedan ministrar, Señor, de una forma muy especial sobre todas aquellas vidas, familias, hogares, Señor, que están conectados, que van a escuchar esta transmisión, que van a recibir este mensaje y esta palabra. Oro en el nombre poderoso de Jesús. Señor, como así le fue revelado a Pedro quién eras tú, Señor, de igual manera le sea revelado, Señor, en este tiempo a todos aquellos que escuchen tu palabra y que la reciban en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, bendiciones nuevamente. Qué bueno tenerle en esta tarde pendiente para lo que el Señor estará hablando. Seguimos con este tema acerca de la iglesia, y hoy es nuestro tercer tema, y hemos venido enseñando acerca que necesitamos tener identidad no solamente como hijos, sino también como iglesia. ¿Por qué? Porque sabemos que como iglesia, como tal, que fue fundada, que nació de nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia dice que nosotros somos su cuerpo y Él es nuestra cabeza. Entonces, precisamente por eso nosotros tenemos que conocer nuestra identidad como iglesia, nuestra asignación, el poder, la autoridad y la posición que nos ha sido confiada de parte de nuestro Dios. Así es que quiero en estos próximos minutos enseñarle acerca de ello, y nos vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Nos vamos a ir a la palabra, que ella nos va a dar la luz que nosotros necesitamos. Así que vamos a leer en Mateo capítulo 16, versículo 15. Mateo 16, 15. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del rey. Tú eres Pedro, perdón, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Recuerde, le enseñé que la palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa reunión, congregación, sinagoga, comunidad. Por ende, de forma individual, nosotros no podemos ser iglesia. Somos iglesia cuando nos unimos de una forma corporativa con un propósito específico. Así es que entonces la palabra de nuestro Dios nos enseña también que esa palabra misma, iglesia, en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios precisamente, solamente se mencionó 2 ocasiones. Y una de ellas fue aquí, donde el Señor, después de que les hace una pregunta acerca de qué piensa la gente, quién es Él, y ellos le responden de diferentes maneras, que uno que era Elías, que era Juan el Bautista, que era un profeta, y de repente le hace la pregunta de forma directa a ellos. Mire qué interesante, que hay un nivel de revelación que tiene la gente, y la gente, la multitud, la que buscaba milagros, la que buscaba respuestas, la que andaba detrás del Señor por esperar algo, su nivel les permitía recibir milagros de parte de Él en fe, pero ellos no reconocían quién era Jesús en ese nivel y en esa dimensión. Pero precisamente a sus discípulos les hace la pregunta, porque ellos sí tienen que saber. Los discípulos debemos de saber cuál es nuestra identidad, quién es nuestro Dios, quiénes somos nosotros y para qué nosotros hemos sido llamados. Entonces yo mencioné la semana anterior que lo primero que ocurre es que el Señor le pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro responde, Simón Pedro responde diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya la semana pasada enseñé acerca de cómo a él le es revelado que Jesús no es el resultado, conocer a Jesús no es el resultado de una enseñanza, no es el resultado del estudio, sino de la revelación de nuestro Dios a nuestra vida. Así es que para poder conocerle, tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos revele a nuestro Señor Jesús, que nuestro Señor Jesús nos revele al Padre. Así que primero Él reconoce quién es Jesús, y luego el Señor, que es aquí donde yo quiero compartir el día de hoy, que es la otra parte, digamos, a la cual yo me quiero dirigir. Le dijo no solamente quién eres tú, sino también el Señor le dijo: yo a ti te digo, y específicamente lo llama Pedro. Y eso era lo que yo le dije la semana anterior que quería compartir, porque le dijo: tú eres Pedro. Así es que esto es importante poder decirle esto, que una iglesia fundada en la revelación del Espíritu no va a claudicar ante las amenazas del infierno. Una iglesia fundada en la revelación del Espíritu no claudica ante las amenazas del infierno. Y así es que la revelación de quién es Jesús y quiénes somos nosotros no es el resultado de la letra. Yo le decía la semana anterior, con mucho temor y temblor y con dolor al mismo tiempo en mi corazón, de que hay mucha iglesia que se parece más al hombre que a Dios mismo. Porque lo que la gente conoce de la iglesia es lo que el hombre refleja y no lo que ha recibido por la revelación del Espíritu. Así es que la iglesia se ha llenado de humanismo, la iglesia se ha llenado de un montón de características antibíblicas, y por eso no estamos cumpliendo nuestra función y no estamos siendo la respuesta como deberíamos de serlo en este tiempo para la humanidad, para la sociedad. Escuche bien y guárdese esto en su corazón. La iglesia del Señor Jesucristo,
que nace de la revelación del Espíritu. Somos la respuesta de Dios en esta tierra. Su palabra misma dice que somos sal y que somos luz, que somos nosotros. Aquí estamos para dar sabor, para sazonar y para alumbrar. Estamos aquí para traer el reino de Dios a la tierra. Estamos aquí para predicar el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, y no solamente con letras, sino con demostración de poder en el Espíritu Santo. Así es que la iglesia que nace de la revelación es precisamente la que surge de nuestro Señor y no solamente de la letra. Ya mencioné algunas cosas de esto la semana anterior. Precisamente el Señor le dice: tú eres Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué es esto lo que yo quiero enseñarle? Es bien importante, porque voy a poner mucho fundamento bíblico para que usted y yo podamos entender qué es lo que el Señor quiere enseñarnos. Entonces, esa frase, tú eres Pedro, Pedro recibe personalmente y digamos como representante del resto de los discípulos, recibe la afirmación no solamente de quién es Cristo, sino que Cristo le da la afirmación de quién es Él. Escuche, no es hombre que va a afirmarte, no es letra que va a afirmarte. Cuando tú entiendes quién es Cristo, Él se encargará de afirmar tu vida y afirmar mi vida para saber quién nosotros somos. Entonces Pedro recibe afirmación de quién es Él hasta que respondió quién era Jesús. Como le decía, no por enseñanza, no porque caminaba con Él físicamente, sino por la revelación del Padre. Es el Padre quien le revela a Pedro. Y la pregunta es: ¿por qué el Padre? Por dos razones. Uno, porque, escuche bien, número uno, ellos tenían una comunión permanente con nuestro Dios en oración. O sea, para que usted y yo podamos recibir la revelación, tenemos que buscarle en oración, tenemos que clamar, tenemos que buscar permanentemente para que Él nos revele su naturaleza. Y la otra razón por la cual el Padre le revela a Pedro, no solo porque él tiene una comunión con oración, sino también porque hasta ese momento el Espíritu Santo no había sido derramado. Así es que era el Padre mismo quien estaba revelando su naturaleza a Pedro. Ahora, cuando leemos el nombre Pedro, Pedro viene del griego Petros. Es importante esto porque aquí usted le voy a enseñar algo que ha sido muy mal entendido por algunas personas, por no entrar de repente en escudriñar la palabra. El nombre Pedro viene del griego Petros, y eso a su vez significa una piedra, significa un pedazo de roca. Se refiere, escuche, no se refiere al nombre específico con el cual se llamaba Simón Pedro, sino a su naturaleza espiritual. Lo que le estoy diciendo es que cuando el Señor le llama a Pedro, no le está llamando por su nombre, le está llamando por su naturaleza espiritual. Le puedo dar un ejemplo de esto. Posiblemente alguien diga: bueno, usted se llame Marlon, usted se llame Gustavo, usted se llame Beatriz, usted se llame, qué sé yo, Bernardo, que usted se llame José, que usted se llame Josué, no sé, escuche bien, cualquiera, ese es su nombre distintivo para llamarlo. Pero cuando el Señor le dice Pedro, está hablando de su naturaleza espiritual. Sería: ¿usted conoce a Gustavo? ¿A cuál? Aquel hombre que camina en fe. Entonces, cuando decimos camina en fe, estamos hablando de su naturaleza espiritual. Hay gente que hoy en día, escuchen, no solamente tiene el nombre Josué por nombramiento natural, sino porque en su naturaleza espiritual es un guerrero. Escuche, hay personas que saben que se llaman de un nombre en específico en lo natural, pero en su identidad espiritual, cuando Cristo le ha sido revelada su identidad, entonces inmediatamente, por eso el Señor le llama Pedro, y Pedro es Petros, es su naturaleza espiritual. Le está dando a conocer el hombre espiritual, el hombre interior. Ahora el Señor dice entonces, no solamente Pedro, le dice: a ti te llamo Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay 4 palabras ahí. Iglesia le dice Pedro, le dice roca, edificaré e iglesia.
Entonces ya dije que Pedro significa Petros, ¿verdad? Que viene de un pedazo de roca, un pequeño pedazo, una piedra, ¿verdad? Y se refiere, dijimos, a su naturaleza espiritual. Cuando habla sobre esta roca, la palabra roca en realidad no es que estaba hablando de Pedro. La palabra roca viene del griego Petra, ya no es Petros, tiene la misma raíz, pero ahora es Petra. Petra significa yacimiento de piedras. Ahora ya no está hablando en singular, está hablando en plural. No está hablando de una pequeña piedra, está hablando de un gran yacimiento. No está hablando de una pequeña roca, no está hablando de un pedazo, está hablando de la piedra angular. Precisamente cuando le dice: tú eres Pedro, le estaba revelando su naturaleza, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Qué se le había sido revelado a Pedro? A él se le había sido revelado el Cristo. Precisamente Jesús nuestro Señor es la roca. Él es el verdadero fundamento. El fundamento no es el hombre. El fundamento no es el humanismo. El fundamento no son enseñanzas naturales. El fundamento es Cristo Jesús. Entonces la palabra roca viene del griego Petra, que significa yacimiento de piedras o roca grande, una masa de roca, piedra, peña, haciendo referencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablaba ahí sobre esa roca edificaré mi iglesia, le está diciendo: Pedro, estoy viendo tu naturaleza espiritual, y que en tu naturaleza espiritual tú entiendes quién soy yo. Entonces le dice: sobre esa roca yo voy a edificar mi iglesia. Necesito que sea revelado Cristo y que sea revelada tu naturaleza, porque sobre Jesús, que Él es el fundamento, será edificada la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, cuando le es revelado a su iglesia, Él es el fundamento. Si hacemos algo es por Él y para la gloria de su nombre. Hemos sido llamados para Él y por Él y para Él. Él es nuestro fundamento, y nosotros venimos a ser los Pedros, las pequeñas piedras a través de las cuales Él puede edificar su iglesia. Entonces la iglesia, escuche, está siendo construida y edificada sobre la revelación de quién es Cristo y la confesión y la profesión de la fe en Él. O sea, nosotros podemos construir la iglesia en la medida que nos es revelado Cristo, en la medida que caminamos en Cristo, en la medida que confesamos a Cristo por revelación. Entonces, nosotros no podemos edificar una iglesia sin el verdadero fundamento. Si Jesús no es el fundamento, la iglesia no camina. Si le es quitado un hombre a la iglesia, independientemente quién sea, los que estamos ahí como pastores, como ministros, como ayos, como padres espirituales, los que han logrado diferentes áreas específicas en la iglesia del Señor, si somos quitados de ahí, la iglesia no tiene que complicarse, porque su fundamento no es el hombre, su fundamento es Cristo Jesús. Por eso debemos llevar a la iglesia a entender en la revelación del Espíritu quién es Jesús. Si usted entiende quién es Jesús, usted sabrá cuál es su misión. Usted sabrá que está aquí para edificar. Si usted sabe quién es Jesús, también sabe quién es usted. Y sabe que es iglesia. Usted sabe que es Petro. Usted sabe que es un Pedro. Usted sabe que es una pequeña roca, que a través de usted, en Cristo Jesús, vamos a poder edificar la iglesia como corresponde. Entonces, recién unos versos, de hecho, atrás, antes de estos que habíamos leído, el Señor Jesucristo le está dando instrucciones a sus discípulos que se guarden de la levadura de los fariseos. Lea el contexto en su casa de esta lectura que hemos tenido nosotros de Mateo 16:15. Váyase desde el 1, y el Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos que ellos se guarden de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían una doctrina. Le estaba diciendo: guárdense de esa doctrina. Guárdense de la doctrina, escuche, de religión.
Guárdense de ese tipo de doctrina que lo único que provoca es traer carga. Guárdese de esa doctrina que lo que hace es limitar su vida. Guárdese de esa doctrina que lo único que hace es castrar su vida espiritual. Guárdese de esa doctrina que lo postra natural y espiritualmente. Guárdese la doctrina que lo hace consumista, que lo hace una persona, escuche, cuando nosotros tomamos una doctrina equivocada, nos volvemos más consumistas, demandantes, estamos más queriendo recibir que nosotros entregar, que nosotros dar. Entonces, esa doctrina de los fariseos tenía castrada a la gente, la tenía limitada, la tenía cargada, la tenía postrada, esterilizada, dependiente de hombres y no de Dios. Entonces, te muestra a un Dios lejano y un Dios inalcanzable, un Dios que no escucha. Todavía escuchamos iglesia y personas decir, es que yo sé que Dios a usted sí lo escucha, yo sé que usted sí está cerca de Dios. Es porque el fundamento de esa persona todavía está muy débil. El fundamento de esa persona todavía no es Cristo Jesús. Escuche, yo estoy orando y estoy pidiéndole al Señor que traiga revelación a usted y a mí día a día de quién es Él. Porque si sabemos quién es Él, va a ser revelada nuestra naturaleza como iglesia. Y vamos a hacer respuesta a este mundo. Vamos a hacer respuesta en medio del caos y de la necesidad que hoy día estamos encontrando. Entonces, de esa doctrina llena de religiosidad, el Señor los estaba literalmente arrancando. Les dijo, cuídense de esa doctrina, guárdense de la levadura de los fariseos, de esa doctrina llena de religiosidad que nunca los va a llevar a conocer a Dios y a disfrutar del reino de Dios en esta tierra. La religión que no te enseña que tú puedes disfrutar el reino aquí en la tierra, es eso, una religiosidad. El fundamento no es Cristo. Si su palabra dice, venga a nosotros su reino, y el Señor dijo, si por el dedo de Jehová echó fuera los demonios, es porque el reino de los cielos se ha acercado. Venga a nosotros tu reino significa hacer su voluntad, como en los cielos, también aquí en la tierra. Establecer el reino de Dios en la tierra significa traer su cultura, significa entender que nosotros solamente somos embajadores del reino de Dios en la tierra, que nosotros estamos aquí, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, porque nuestra ciudadanía está en el reino. Entonces, jamás la religiosidad o las religiones podrán edificar lo que es iglesia. Son los hijos en la revelación de Dios los únicos que lo pueden hacer. Entonces vendrá el día donde el fundamento, escuche, de las personas es probado, donde el fundamento de las personas se pone a prueba, y quien no tenga el fundamento correcto va a encontrar ruina, va a encontrar desastre, va a encontrar complicación. Ayer escuché un principio poderosísimo que me gustó, que usted y yo tenemos que tener tal fundamento para que cuando vengan los problemas no nos causen problemas. Pastor, explíqueme eso. Yo se lo voy a explicar en unos minutos a la luz de la palabra. Al llamarle Pedro, no le estaba diciendo entonces únicamente su nombre, sino una declaración de quién él era. Cuando usted ve un hombre y una mujer de Dios, dice, esa mujer es una mujer de fe. Ese hombre es perseverante, ese joven es determinado. Está hablando de su naturaleza espiritual. El Espíritu Santo es el único, escuche bien, el único que puede revelarnos, que puede incorporarnos, añadirnos para convertirnos en la iglesia. El Espíritu Santo es el único que puede añadir para que usted y yo seamos iglesia. ¿Qué dice la palabra en cuanto a eso? Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se da cuenta que es el Espíritu de Dios el único que puede añadir, porque Él es el único que puede revelar nuestra naturaleza?
Yo oro en el nombre de Jesús para que la gente que ha congregado en la iglesia a través del Espíritu Santo sea incorporado, que venga revelación en su entendimiento para que les sea revelado Cristo y que en estos próximos días sean incorporados, sean añadidos a la iglesia. Escuche bien lo que le voy a decir. No todo lo que se reúne en un mismo lugar es iglesia, no una multitud, no es un grupo de personas únicamente que es iglesia, solamente aquellos que han sido añadidos por el Espíritu Santo, aquellos que les ha sido revelado por el Espíritu de Dios. Yo creo que aquí hay gente que entiende muy bien su naturaleza, porque sabe que no fue hombre que lo incorporó, sabe que no fue hombre que lo improntó, sabe que fue el Espíritu de Dios que ha puesto un ADN en él y en ella, y constantemente hay un fluir y un brotar en su interior de hablar el evangelio del reino, de manifestar la gloria de Dios y de saber cuál es su misión en esta tierra. Estoy llamando por el Espíritu a aquella gente que por tiempo se reunió, que por tiempo dijo ser iglesia, pero que ciertamente no le había sido revelada su naturaleza. En el nombre de Jesús oro, Padre, para que tu naturaleza le sea revelado a todos aquellos que hasta ahora han congregado y se han llamado iglesia, para que podamos causar una revolución y para que todo aquello que tú prometiste que viene en esta nueva jornada pueda ser posible, porque no será con gente con mentalidad humana, será con gente nacida del Espíritu, será con gente que fluyó, que nació y que fue incorporada y añadida por el Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Necesitamos el Espíritu Santo que incorpore más gente y que podamos, aleluya, poder predicar el evangelio del reino con demostración de poder en el Espíritu. Alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire qué interesante. Para salvación, pero también incorporados en la iglesia. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio, pero también es el que añade la gente a la iglesia. Necesitamos, escuche, que el Espíritu Santo de Dios siga hablando y tocando y convenciendo de pecado, justicia y juicio. No tratemos de convencer personas. Usted y yo somos sembradores de la buena palabra. Prediquemos la buena palabra, hablemos las buenas nuevas, hablemos el evangelio del reino, y el Espíritu Santo de Dios hará su obra. El apóstol Pablo dijo: no he venido a vosotros con palabras de humana sabiduría. No es como yo hablo, no es como tú hablas. Solamente tenemos que hablar su palabra, y el Espíritu de Dios se encarga de convencer y de añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Mire qué interesante, por eso entender que Pedro habla de una pequeña roca, pero que cuando hablaba de la palabra roca, Petros, estaba hablando de una gran peña, hablaba de Jesús. Ahí en ese mismo escenario tenemos la revelación del creyente, que es tomado para edificar una iglesia, y es también revelada la piedra angular. Es también revelado nuestro Señor Jesucristo como fundamento de la iglesia. Quiero irme a un contexto bíblico para entender mejor esto del fundamento. Mateo 7, 21, 29. Escuche bien, yo recién le dije que nosotros tenemos que caminar con los principios de la palabra de tal manera que cuando venga el día de conflicto, el día de problema, no tengamos problema y no tengamos conflicto. ¿Cómo es eso, pastor? José fue un joven con la revelación de Dios para una jornada y un tiempo específico. Y este José, en la revelación de Dios, se prepara durante 7 años de vacas gordas. Porque él sabe que vienen 7 años de escasez, de ruina, de maldad, de situaciones adversas sobre la tierra. Y vienen los 7 años, llega la escasez, pero la escasez no le tocó. ¿Por qué? Porque él tenía un fundamento correcto. ¿Cómo? A través de la revelación. Si a él no le hubiese sido revelado qué hacer y cómo hacerlo, su naturaleza, su identidad, quién era su Dios y quién era él no se hubiera preparado. Llega el hambre y él hubiera padecido hambre.
Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ser parte de este ambiente del reino no solamente es porque hablemos y digamos Señor, Señor, Señor mío, Dios mío. No es eso. No es el que me dice Señor el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nos es necesario hacer la voluntad de Dios, no solamente decirle Señor, Señor. Nos es necesario hacer su voluntad. Nosotros hemos conocido el Padre Nuestro, nos ha sido enseñado. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en los cielos, también en la tierra. Pero hemos repetido esta oración solamente por enseñanza humana, pero no la hemos vivido en la revelación porque no hacemos su voluntad sino la nuestra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Hay gente que puede, escuche bien, echar fuera demonios, sanar enfermos y predicar, pero ser un hacedor de maldad en su corazón. Por no tener el fundamento correcto. Usted y yo, escuche, podemos orar por los enfermos y los enfermos sanar, no por mérito personal. Porque los dones del Espíritu, los dones por los cuales se operan los milagros, no son nuestros. No hicimos nada por recibirlos, más que Él en su bendita gracia, en su multiforme gracia nos la impartió. Algo que sí va a tratar con usted y conmigo es nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro corazón. No es el que le diga Señor, Señor, dice su palabra. No es el que echa fuera demonios. No es el que profetice o hable en nuevas lenguas. Sino precisamente aquel, escuche, que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. Verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, oye y las hace. No solamente oír. La Biblia dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Cuando nosotros oímos la palabra, pero no la practicamos, nos estamos autoengañando. Estamos viviendo bajo engaño, bajo error y bajo mentira. Entonces el verso 24 declara, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente. Vuelvo aquí estos términos, que edificó su casa sobre la roca. Edifica casa y roca. Edifica casa y roca. Verso 25. ¿Qué dice sobre estos hombres que edifica su casa sobre la roca? Desciende lluvia, vienen ríos, soplan vientos, golpean contra aquella casa, pero no se cae. Es aquí donde yo le digo que cuando tenemos el fundamento correcto, nos preparamos para que el día del mal no nos cause mal. Para que el día del problema no nos cause problema. Para que cuando venga la tempestad, porque yo he venido predicando acerca de que Dios ha respuesto a la tempestad para que usted y yo nos encontremos con Él. Pero esta no será la única situación que nos vamos a enfrentar. Este no será el único problema al que nos vamos a enfrentar. Posiblemente sea aumentada las situaciones adversas sobre este mundo y esta tierra. Pero si nosotros nos aseguramos de tener el fundamento correcto, van a soplar vientos, van a pegar, escuche, golpear contra aquella casa, van a venir la lluvia a descender, van a venir los ríos, pero la casa no se va a caer, la familia no se va a caer, su vida no se va a caer.
Usted no va a entrar en depresión. Usted no va a entrar en tristeza. Usted no va a entrar en desesperanza. Usted no va a entrar en desesperación. Usted no va a estar cautivo. Usted no va a estar, hermano, en adversidad. Porque usted tiene el fundamento correcto. Yo estoy orando en el nombre de Jesús para que no solamente edifique para ahora, sino para que cuando venga el día de mal, a usted no le cause mal. Usted y yo estamos listos para ser tomados por el Señor. Pero mientras estemos en esta tierra, tenemos que cumplir nuestra función como iglesia. Tenemos que ser la respuesta de Dios a esta tierra. Desciende lluvia, ríos, viento, golpean la casa y no cae, porque estaba fundada sobre la roca. Le cuento, esta palabra roca es la misma raíz cuando habla que su fundamento es Cristo Jesús. Aquí casa habla de oikos, de familia. Usted y yo tenemos que edificar nuestra casa. Tenemos que edificar nuestra familia. Mire, escuche bien, hay perversos que se levantan constantemente para decretar en contra de las familias. El Señor nos muestra cuando se levantan para decretar en contra de los hogares, para traer destrucción, para traer muerte, para traer temor y terror, para que vengan aún maldiciones generacionales y espíritus familiares a afectar las familias. Pero usted y yo tenemos que levantarnos como iglesia con el fundamento correcto y echar fuera esas obras de maldad, porque sabemos quién está en nosotros, cuál es el poder que opera en nuestras vidas. Tenemos el poder de resurrección por el cual el Señor Jesucristo fue levantado de los muertos. Tenemos el poder, dice la Escritura, para atar, para desatar. Cuando habla que le fue entregada la llave, es que tenemos la autoridad de Dios en nuestras manos. Pero dice el verso 26, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vino la misma lluvia, los mismos vientos, los mismos ríos, y pegaron también con ímpetu, pero esta casa sí se cayó. ¿Por qué? Fue grande su ruina, dice la Biblia. La ruina viene cuando no tenemos el fundamento correcto. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuídense, les dijo el Señor, de esa gente. Cuídense de esa doctrina que los castra, de esa doctrina que los limita, de esa doctrina que los carga, que no les permite tener una relación cercana con Dios. La Biblia dice: sobre esa roca edificaré. Diga conmigo: edificaré. La palabra edificaré viene de oikodomeo. Oikodomeo trae dos raíces. Una raíz es oikos, que es casa, y domeo, que es edificar. En otras palabras, edificaré significa edificar la casa. No ha habido mejor tiempo para que usted y yo edifiquemos la casa que este. No ha existido nunca mejor tiempo. Esa misma palabra edificar viene del griego constructor de la casa. Confirmar, reedificar, edificar, estimular, fortalecer. Yo quiero hablarle a hombres, a sacerdotes, a unas mujeres que están solas, que no tienen un esposo, que son padre y madre en sus hogares. Usted puede ser una mujer viuda, pero tiene a Dios. Edifiquemos la casa, estimulemos, fortalezcamos, busquemos de la palabra, seamos, escuche, discipulémonos permanentemente, oremos con la familia, oremos, compartamos la palabra, busquemos la enseñanza. La Escritura
Escuche, esto no solamente se trata de edificar, sino de edificar sobre el fundamento correcto. Porque todo el mundo edifica. El tema es que cuando viene la prueba, se revisa si el fundamento es el correcto o no. Así es que usted y yo tenemos que entender en la revelación de nuestro Dios quién es Él y quién somos nosotros. Fuimos llamados para edificar sobre la roca. Diga conmigo, vamos a edificar sobre la roca. Y la roca es Cristo, Jesús, Señor nuestro. Nosotros somos pequeñas rocas. Él es el yacimiento de rocas. Él es la gran peña. Y nosotros, las pequeñas rocas, para edificar su bendita iglesia en esta tierra. Déjeme orar por usted. Habrán personas en este momento que necesiten que se ore por sus vidas. Hemos estado orando por mucha gente. Gente con enfermedad, gente que ha estado con depresiones, tristes, vacíos. Orado por gente que ha perdido sus familiares. Hoy recién en la mañana orábamos por una familia que se perdió la vida humana de un joven que congregó un tiempo en la casa Jiré en Tegucigalpa. Usted y yo tenemos que estar listos, iglesia. Nunca nadie sabe el día ni la hora que el Señor vendrá por usted ni por mí, ni el día que usted y yo vamos a ser llamados a partir de esta tierra. Eso usted y yo lo tenemos seguro. Por eso tenemos que vivir todos los días como el último día de nuestra vida. Si usted tiene peticiones, yo quiero orar por usted, por favor escríbalas. Aquí estoy revisando las personas que están conectadas. De verdad, muchas gracias a todos los que están ahí muy pendientes. Johnny Rafael Mejía, la hermana Iris, hermana Erlis. Por ahí hay varias personas que están conectadas con nosotros. Gracias de verdad. Queremos orar, queremos pedirle al Señor por su vida, por aquellas personas que estén enfermas, que estén en adversidad. Usted y yo somos respuesta, entendiendo quién es nuestro fundamento, Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a seguir adelante. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tus hijos y tus hijas. Gracias por aquellos, Señor, que han conectado, aquellos que escucharán en su momento específico tu palabra. Señor, yo oro para que venga espíritu de revelación, de conocimiento en quién eres tú, para que sea alumbrado el entendimiento. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que tu iglesia sea edificada sobre la roca, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, que como a Pedro le fue revelado quién eres tú, también nos sea revelado permanentemente a nosotros. Pero de igual manera, Señor, a Pedro le fue revelado por nuestro Señor Jesucristo cuál era su identidad, su posición como iglesia. Padre, de igual manera nosotros nos pueda ser revelado cada día. Señor, ¿cuál es nuestra misión? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Quién está con nosotros? ¿Cuál es la autoridad y el poder que tú has puesto en nosotros? Para ser sal, para ser luz, para ser respuesta a esta generación, Señor. Para que no se vayan a una eternidad sin ti. Oro, Señor, por aquellos que están enfermos. Oro, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra declara que por la llaga de nuestro Señor Jesucristo hemos sido sanados y curados. Tu palabra lo declara, Señor, en el nombre de Jesús. Y creemos, Señor, que estas señales seguirán a los que creen. Por eso declaramos sanidad a los enfermos, libertad a los cautivos. Señor, dale fuerzas, oh Dios, a aquel que ha estado cansado. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, oramos para que cada día tú puedas añadir, Señor, los que han de ser salvos a tu iglesia. Que tú los añadas, Señor, en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Señor, que las marcas, Señor, tuyas
sean improntadas, Señor, en nuestra vida para la gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Dios eterno. Amén y amén, amén. Bendito es el nombre del Señor. Bendiciones, mi hermano Miguel Acosta. Un fuerte abrazo a la distancia, ¿verdad? Muchas gracias por estar con nosotros, por conectarse. Bien, gracias a cada una de las personas que están por ahí, a nuestros hermanos Jiré, San Pedro Sula, algunos de Tegucigalpa, gracias de verdad por conectarse y compartamos, ¿verdad? Todo lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Pastor Alfredo, bendiciones, un fuerte abrazo. Cada uno de nosotros tenemos una misión en esta tierra, de verdad, y la vamos a cumplir con poder y con autoridad. Mire, viene un tiempo glorioso para la iglesia, pero también tenemos que entender que estamos en tiempos malos. La Biblia dice que hay tiempos malos, que en los últimos tiempos la maldad iba a ser aumentada. No podemos nosotros asombrarnos, tenemos que trabajar en nuestro fundamento y ser respuesta en medio de esta generación. Muchos que hoy, hermanos, están abatidos, tienen que escuchar una palabra de esperanza que esté en su boca y esté en la mía, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les envío un fuerte abrazo, bendiciones.